contigo. Vamos a volver a sortear. Mariela Álvarez Rueda. Mariela, creo que contigo no hemos tomado apuntes. A ver, vamos a ver si Mariela está presente para comenzar. Mariela, si te pudieras manifestar, por favor. Sí, buenos días, ingeniera. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por favor, contigo entonces los apuntes del día de hoy. Bien, Pero tengo un sí. problemita, no me deja acceder a la carpeta. A ver, te voy a anotar y te voy a compartir directamente para que no tengas problema. Ahora sí, ahí está. Para recordar, te voy a poner así en rojo y así te voy a compartir directamente a tu correo. Te va a llegar la invitación del archivo, ¿ya? Ya. Bien, ahora sí, no de qué. Ahora sí vamos a comenzar con nuestra grabación para el avance. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son las técnicas de conteo. Recordemos que en la anterior clase habíamos visto hasta los axiomas de la probabilidad, que simplemente les quiero recordar. Hemos visto estos tres que son los más importantes. La probabilidad de un número es un número no negativo que es menor a la unidad. Eso quiere decir que la probabilidad de un evento va de 0 a 1 si está en proporción. Obviamente va a ir de 0 a 100 si está en porcentaje. La probabilidad de un evento cierto es 1 o 100% de algo que ya ha ocurrido o que tenemos la completa seguridad de que está sucediendo, ¿no es cierto? Como por decir, la probabilidad de que estemos pasando clases en este momento es 100%, ¿no es cierto? Porque es cierto. Bien, el axioma del complemento, llamada también la probabilidad contraria del evento, está denotada por una E con una raya encima y su fórmula nos dice que esta probabilidad es igual a 100 menos la probabilidad del evento. Recordemos que el axioma del complemento es exactamente lo mismo que la probabilidad contraria al evento. Ahora bien, vamos a profundizar lo que son las técnicas de conteo. Nos dice la más utilizada es la enumeración directa, pero en algunas ocasiones puede llegar a ser muy morosa y dar paso a equivocaciones de conteo, por lo cual existen otras técnicas de conteo que pueden realizar el conteo de los sucesos sistemáticamente. Vamos a empezar con la enumeración explícita, que enumera uno por uno todos los elementos del espacio muestral. Obviamente, si esto está, si la definición está por extensión. Ya sabemos nosotros que también podríamos escribir por comprensión. Teníamos que realizar estos incisos del ejemplo número 6 y debíamos realizar la definición por extensión y también por comprensión. Vamos a ir revisando y simplemente ustedes van a ir comprobando que hayan resuelto de manera correcta. En el inciso A teníamos el conjunto M, que era conformado por los nombres de los dedos de la mano. Sí, esto estaba bastante sencillo. Tenemos ahí el conjunto M, que está conformado por simplemente los nombres en sí, el pulgar, el índice, medio, anular, meñique. ¿Sí? En el inciso B teníamos el conjunto B, formado por los números naturales entre 2 y 8. Entonces, acá como nos dice entre, significa que no deberíamos tomar en cuenta ni el 2 ni el 8, ¿no es cierto? Porque no nos dice desde el 2 hasta más el 8, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto lo podríamos colocar por extensión, sería 3, 4, 5, 6, 7, o por comprensión, como está acá en el ejemplo, x tal que, y tenemos el intervalo, ahí está, x es mayor a 2 y x es menor a 8.
¿sí? Además, tenemos de que X pertenece a los números naturales, ¿verdad? Entonces, de esta manera ya tenemos el, el conjunto expresado por comprensión. En el inciso C, teníamos que determinar por extensión el conjunto O, ¿sí? Y nos daba una definición por comprensión. Ahora bien, nos decía O está conformado por los datos que son X más 1. Fíjense, X más 1, tal que, para empezar, la X pertenece a los números naturales. X nos daba un intervalo desde el 4, inclusive el 4, hasta el 15, inclusive el 15. Y además nos decía X es par. Para poder resolver esto, y nos daba una serie de incisos, ¿no es cierto? Sencillamente vamos a insertar una pequeña tablita, que sea así, para que no perdamos mucho espacio. A ver, para empezar nos está dando restricciones para X, ¿no es cierto? Pero nos dice los datos son X más 1. Bien, X pertenece a los naturales, X va desde el 4 hasta el 15, ¿sí? Solamente voy a anotar algunos de los datos para que no perdamos mucho tiempo. Entonces, desde el 4 sería el 4, 5, 6, 7, ¿sí? A ver hasta dónde nos alcance. 12 y demás. Bien, X tiene que ser par. Entonces no tengo que tomar en cuenta todos los X impares, ¿correcto? Entonces vamos a ver nuevamente. Tengo el 4, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿correcto? Muy bien. Entonces todos estos ya no los vamos a tomar en cuenta. Vamos a eliminar estas celdas y vemos. Los datos son X más 1, ¿sí? X más 1 es 5. X más 1, 6 más 1 es 7. Perdón, acá sería 13 y 15. Ahí está. Entonces, si los datos son estos, nos fijamos en cuál de las opciones tenemos esto. Fíjense, acá tengo desde 5, 7, 9, 11, 13, pero me falta el 15. Acá son pares, nada que ver. Acá también son pares, nada que ver. Y en el inciso D tengo justamente todos los datos, ¿correcto? Entonces, en este caso, la respuesta correcta era D. Muchos de nosotros habríamos podido cometer el error de tomar en cuenta la X, que tiene que ser par, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá cada uno de los elementos del conjunto O es X más 1 y las restricciones son solo para X. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Acá no me está diciendo solamente es X el dato, me está diciendo el dato es X más 1. De la misma manera, tendríamos que haber resuelto el inciso D, que nos dice el conjunto S es igual a 4X, tal que X pertenece a los naturales, X, ¿sí? Está en el intervalo desde el 3 hasta el 6, pero sin contar el 6, ¿no es cierto? Acá no me dice, acá me dice, mejor dicho, que es menor o igual, o menor, no me dice menor o igual. Entonces, por extensión será, veremos. Nuevamente podemos realizar o emplear una pequeña tablita. Vamos a insertar una tablita. Para empezar, a ver, para empezar nos dice que los datos son 4X, ¿sí? Yo tengo restricciones para X, pero los datos son 4X. Bien, ahora sí, veremos. Tenemos que tomar en cuenta desde el 3 hasta el 6 los naturales. Sería el 3, 4, 5 y el 6 ya no, ¿no es cierto? El 6 ya no porque nos dice que es menor, no es menor igual. Muy bien, tomamos en cuenta
4x, que simplemente sería la multiplicación. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y 4 por 5, 20. Fíjense que el inciso correcto nuevamente había sido D. ¿Sí? Y de esa manera tendríamos que haber resuelto. Espero que a todos les haya ido muy bien. Simplemente era para que ustedes puedan ejecutar estos ejercicios y podamos ver la resolución. Bien, ya hemos terminado de ver entonces lo que es la definición tanto por extensión como por comprensión. Ahora vamos a ver lo que es el cuadro de doble entrada, que si bien lo hemos mencionado en la anterior clase, ahora vamos a hacer la aplicación y la determinación de probabilidades. Nos dice, presenta los elementos de un suceso compuesto en dos sucesos simples o de dos sucesos simples. Recordemos justamente de ahí el nombre, ¿no es cierto? Cuadro de doble entrada. Solamente podemos tomar en cuenta dos sucesos simples. Tenemos el ejemplo 7. Nos dice, se lanzan dos dados. Hallar la probabilidad de obtener en la multiplicación, ¿sí?, de los dados el resultado. Inciso A, el resultado 12. Inciso B, mayor a 10. Inciso C, múltiplo de 3 y par. Muy bien, nos pregunta diferentes probabilidades. Pero inicialmente yo necesito anotar todos los resultados en mi cuadro de doble entrada. Muy bien, conformamos, acá tengo los números del 1 al 6, que son correspondientes al dado 1. Y en la fila, en la primera fila, voy a tener los números del 1 al 6 correspondientes a los resultados del dado 2. ¿Sí? La pregunta es por la multiplicación, no es por la suma sencilla. Entonces tengo que ir anotando los resultados de la multiplicación de todas las combinaciones. Sí, aquí tenemos 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Vamos anotando todos los resultados. Acá 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ¿sí? Y tenemos que anotar de todas las celdas. Fíjense, al finalizar vamos a tener 6 por 6, 36, ¿sí? Estos son los resultados o serían los sucesos compuestos por la multiplicación de las caras superiores de estos dos dados, del suceso 1, suceso 2. Muy bien, ya tengo entonces todo esto vendría a ser el espacio muestral. ¿Sí? Lo vamos a sombrear con otro color, que sea este. Bien, todos estos serían los resultados. En el inciso A me pide el evento, el resultado 12. Bien, nos fijamos, ¿dónde están todos los resultados 12? Los vamos a ir resaltando. Para el resultado 12, anotamos, aquí está, tengo varios resultados 12. Bien, ¿tengo alguno más? Creo que no. No. Bien, si nos fijamos, tenemos de todos los posibles resultados, que en total son 36, justamente 6 por 6, 36, cuatro opciones o cuatro casos o sucesos favorables a este evento. Muy bien, entonces anotamos. ¿Cuántos sucesos favorables a este evento son? 4. ¿De cuántos sucesos en total? De 36. Muy bien, recordemos por favor las probabilidades siempre en porcentaje. Multiplicado por 100, acá tengo entonces 11,11%. Por favor, si tuviéramos algún error en los resultados, lo corrigen inmediatamente. En el inciso B me dice que sea mayor a 10. Muy bien, tiene que ser mayor a 10, no me dice mayor igual. Tampoco me dice que sean pares, impares ni nada. Por lo que vamos a ver y vamos a tratar de cambiar de color. A ver, en este caso vamos a sombrear con naranja que sea diferente. Ahí está. Acá también todos estos dos son mayores a 10 desde el 12. Ahí está.
Acá estos también son mayores a 10. Acá tengo el 10 justamente, los mayores a 10. Y ahí tenemos en total los mayores a 10. ¿Sí? Y contamos nada más cuántos sucesos favorables tenemos. Fíjense, aquí tenemos 1, más 3, 4, más 4, 7, más 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 en total. ¿Sí? Todos los casos favorables de 36. Bien. A ver, veremos. No estoy segura de este resultado, por favor, lo vamos a verificar ya. Bien, en el inciso C nos dice que sea múltiplo de 3 y además que sea par. Bien, múltiplos de 3 y además que sean pares. Vamos a resaltar con otro color que sea este verde. Múltiplos de 3 y pares. Para empezar el 3 no, ¿verdad? Tiene que ser par. Acá tenemos 6. Acá tenemos otro 6. Múltiplo de 3 y par, 12. Después 9 no, 12. 18. Otro 12. 24. Acá 30. 12. Vamos a resaltar. Acá tenemos otro 12, 18, 24, 30 y 36. Aquí los últimos creo que son todos. A ver, veremos. En el caso de 16 fuera 44, ¿sí, no? Sí, justamente esto tendríamos que corregir. Ahí tenemos, muchas gracias. 44,44 me dicen, ¿no? Son 17. Sí. Ya. Bien, a ver, verificaremos entonces los 17 datos, ¿sí? Ahí tenemos entonces, lo vamos a cambiar de color para que lo tomen en cuenta y no nos equivoquemos posteriormente. Bien, 47.22. 47,22 es el resultado. Sí. A ver, vamos a verificar, por favor, para que no tengamos dudas después. Ahí está. Bien. En este caso, del múltiplo de 3 y par. A ver, veremos múltiplos de 3 y pares. Todos los que están en verde tendrían que ser, ¿no es cierto? Acá está, nos faltaría este 6 y este más. Bien, múltiplos de 3 y pares. Creo que no nos falta ninguno, pero de todas maneras. Siempre vamos a corroborar, por favor. Bien, vamos a ir contando entonces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos más datos. Aquí tenemos 15, creo. A ver, nuevamente 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, correcto, son 15. Anotamos entonces 15 casos favorables de 36 en total. Vamos a verificar nuevamente, por favor, el resultado para que corrijamos si es que hay algún problema. 15 de 36 multiplicado por 100. Veremos si esto está correcto. Bien, entonces fíjense que cuando tenemos muy bien, muchas gracias por corroborar. Cuando tenemos el cuadro de doble entrada, fíjense qué fácil es poder hallar todas las probabilidades simplemente viendo cuáles son los resultados favorables, ¿sí? Del total de los resultados. Una simple división, multiplicamos por 100 y ya tenemos el porcentaje de la probabilidad. Muy bien. En este caso, este cuadro de doble entrada es bastante sencillo, ¿no es cierto? Vamos a ver también este otro cuadro de doble entrada. Vamos a llevarlo
abajo para que podamos observarlo todo en una sola imagen. Ahí está. Muy bien. Nos dice, se tiene el siguiente cuadro de doble entrada. Acá ya nos están dando el cuadro. Fíjense, tengo dos opciones, ¿no es cierto? La profesión, que me dice no tiene, la profesión técnica, ejecutiva, y acá tengo el total. Y acá tengo el género, me dice femenino, masculino y el total. Entonces aquí también tengo un cuadro de doble entrada. Ya me está diciendo que el género femenino no tiene profesión de este cuadro o de este total de 36, fíjense, son 5. Técnico, por ejemplo, género masculino son 8. Ejecutivo de femenino son 7. Ejecutivo, fíjense, en total habían sido 16. Masculino en total habían sido 20. ¿Sí? Y el total, ¿sí? Sumado todos, los que no tienen técnico, ejecutivo, masculino, femenino, todos son 36. Bien, entonces de esta manera también se podría presentar un cuadro de doble entrada, ya con los datos organizados. Y tengo las siguientes preguntas. Me dice, inciso A, ¿qué porcentaje son mujeres? Inciso B, ¿qué porcentaje no tiene profesión? Inciso C, ¿qué porcentaje son hombres ejecutivos? Entonces, fíjense que con todo esto podría responder a cada una de estos incisos. En primer lugar, me dice el porcentaje de mujeres. El porcentaje de mujeres no nos interesa la profesión que tenga, a qué nivel sea. El total de mujeres, fíjense que son 16. De un total de personas de 36. Entonces, simplemente es la división de 16, son mujeres, del total de 36. Bien, multiplicamos por 100 nuevamente y obtenemos el porcentaje. Recuerden corroborar, por favor. Para el inciso B, me dice, no tiene profesión. No me está diciendo si es hombre o es mujer. Profesión no tiene. Entonces, tomamos en cuenta el total. Acá sería 8 de 36. Multiplicado por 100 y obtenemos el porcentaje. Bien, hombres ejecutivos para el inciso C. Buscamos entonces en nuestra tablita. Género masculino, acá están. Y buscamos ejecutivo. ¿Correcto? Muy bien, buscamos ejecutivo y habían sido 9. 9 siempre sobre el total. 9 de 36. Muy bien. En este caso, hoy tenemos que había sido 25%. Muy bien. Entonces, fíjense que de estas dos maneras podríamos tener nosotros el cuadro de doble entrada. Esta es la manera más sencilla, pero también podríamos tener este cuadro con el cual podríamos obtener todos estos datos y hallar estas probabilidades. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el diagrama de árbol. Me dice, este es utilizado sobre todo para presentar sucesos compuestos de dos o más sucesos simples. Habíamos mencionado la clase anterior que si tengo dos sucesos simples que conforman un suceso compuesto, es más fácil aplicar el cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aplicar el diagrama de árbol a partir de 3 sucesos, por favor, ¿ya? 3 sucesos o más. Tenemos este ejemplo que es bastante sencillo, lo habíamos visto también en la clase anterior. Nos dice, se lanza una moneda 3 veces. Halla la probabilidad de obtener, inciso A, cara en los 3 lanzamientos. Inciso B, por lo menos 2 caras. Inciso C, cara, sello y cara. Muy bien, vamos a ver. Nos fijamos. Tengo acá el diagrama que ya está dibujado. Tengo un lanzamiento, 2 posibles opciones, las vamos a marcar, aquí están. Cara y cruz. En el segundo lanzamiento, cara y cruz para ambas opciones. Y en el tercer lanzamiento, cara cruz para las 4 opciones, ¿no es cierto? Los resultados posibles, aquí tenemos todos los resultados posibles. Pero hay una pequeña característica en este
diagrama de árbol, que es bastante sencilla, que si se dan cuenta, en todos los lanzamientos que se realizan a la moneda, las opciones son las mismas, no cambian. Podemos obtener o cara o sello, ¿verdad? En todas las opciones es como si lanzaríamos la primera vez la moneda. Esta característica de este tipo de diagramas de árbol se la conoce como lanzamientos o opciones con reposición, ¿sí? ¿Por qué con reposición? Porque es como si estuviéramos lanzando, como les digo, la moneda la primera vez. Cuantas veces lancemos la moneda, vamos a seguir teniendo las mismas opciones. Si lanzas la moneda una vez, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? De inmediato, hasta por instinto, me van a responder es 50%. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos opciones. Cuando vuelvas a lanzar la moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? ¿Sí? Nuevamente 50%, ¿correcto? Porque tienes las mismas dos opciones, no han cambiado, y así sucesivamente. Pero si yo les preguntara cuál es la probabilidad de obtener cara y después cara, ¿sí? Esta observación triple o de 4 lanzamientos, vamos a ver cuál es esa probabilidad. Lo único que sabemos es que cada vez por separado, ¿sí? Que nosotros vayamos a obtener los resultados cada vez, la opción de obtener cara o de obtener cruz va a ser la misma, va a ser 50%. Pero si yo quiero anotar ese 50%, así en fracción, sería un medio, ¿verdad? Entonces, si yo quiero obtener cara la primera vez, ¿sí? Va a ser un medio. Si en el siguiente lanzamiento nuevamente hemos obtenido cara, nuevamente va a ser de un medio, ¿sí? 50%, 50%. La tercera vez también va a ser un medio, ¿correcto? No estaríamos cambiando para nada estas probabilidades. Y justamente el primer inciso nos dice cuál es la probabilidad de obtener cara en los 3 lanzamientos. ¿Cómo se obtiene la probabilidad en un diagrama de árbol? Debo multiplicar, ¿sí? Las probabilidades de la rama del árbol que me están preguntando. En este caso me están preguntando la primera rama. ¿Sí? Cara, cara y cara. Multiplicamos entonces las probabilidades de cada una de las partes de la rama, ¿no es cierto? De los lanzamientos, en este caso serían 3, un medio por un medio por un medio, ¿sí? Esa sería la probabilidad. Tendríamos un medio multiplicado por nuevamente un medio. Vamos a ir anotando. Y una vez más multiplicado por un medio. Muy bien. En este caso podríamos determinar, bueno, y al final por 100, ¿no es cierto? Si nosotros multiplicamos estos quebrados, en el numerador vamos a tener 1 por 1 por 1, vamos a tener 1. Siempre va a ser un medio, ¿no es cierto? Ya sea para obtener escudo, ya sea para obtener cara. Es como si acá en todo esto tuviéramos que anotar un medio, un medio, un medio, un medio, todito. Si queremos obtener por lo menos 2 caras, lo voy a ir viendo por acá y solamente voy a colocar un puntito de los ri, 2 o más, estaría acá en el primero, 2 en el segundo, 2 caras también. Fíjense en el tercero, en el cuarto no, porque solamente tenemos una cara.
En el quinto, en el sexto no, porque solamente tenemos una cara. Séptimo tampoco, octavo tampoco. Entonces, fíjense cuántas ramas del árbol cumplen. En este caso serían 4, ¿verdad? ¿Cómo tuviéramos que anotar? Vamos a ir copiando. En este caso, la probabilidad del evento. A ver, la probabilidad del evento va a ser de la siguiente manera. Número de casos favorables sobre el número de casos totales. ¿Sí? Vamos a obviar esta. Tuviéramos nuevamente un medio por un medio por un medio. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. Pero también cumple la segunda rama, ¿correcto? Entonces colocamos más. Misma rama, multiplicación. Pasas de rama, suma. Y para este caso también tendríamos que colocar un medio por un medio por un medio, ¿no es cierto? Porque tenemos un medio, obtenemos cara. Un medio, obtenemos cara. Un medio y obtenemos cruz. Y es exactamente lo mismo. Pasamos a la siguiente rama, más, y nuevamente vamos a tener un medio por un medio por un medio. La última rama que cumple un medio por un medio por un medio. Muy bien, obtenemos el resultado, lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener el porcentaje correspondiente. El último inciso nos dice cara, sello y cara. Fíjense que nos está dando un orden determinado. Entonces, yo debo respetar este orden en el que me están preguntando. Cara, sello y cara. Muy bien, vamos a ver con amarillo. Cara, sello y cara en ese orden. Cara, sello y cara. Fíjense que me está preguntando por este resultado. A ver, creo que no se ve muy bien. Vamos a colocar el punto del otro lado. Ahí está. El tercero, ¿verdad? No hay ese orden en ningún otro resultado de los sucesos compuestos. Cara, sello y cara. Muy bien. Solamente es una de las ramas del árbol. ¿Sí? Pero en este caso, una vez más, tendríamos un medio por un medio por un medio. ¿Sí? Este tipo de árbol se caracteriza porque en todas las partes de las ramas del árbol tiene exactamente la misma probabilidad. ¿Sí? Es lo mismo. El un medio se va a repetir en todas las partes de la rama del árbol. Bien, les había mencionado que este tipo de diagrama de árbol se lo conoce como un diagrama de árbol con reposición. Nosotros lo vamos a denotar de esta manera. Lo voy a subrayar para que recuerden. Ahí está. No lo voy a resaltar. Con reposición. ¿Por qué con reposición? Porque se va repitiendo todas las probabilidades en en todas las ramas del árbol. ¿Sí? Este es el más sencillo. Ahora bien, vamos a ver un siguiente ejemplo que nos dice que tenemos una urna con 12 esferas, de las cuales 4 son azules y 8 son rojas. Se extrae una muestra tamaño 3, es decir, como si estuviéramos lanzando la moneda 3 veces, ¿no es cierto? Vamos a sacar esferas 3 veces. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra contenga, inciso A, 3 esferas azules, inciso B, una esfera roja, 2 azules en ese orden, inciso C, 2 rojas y un azul? Acá no me está diciendo el orden. Inciso D, por lo menos una esfera roja. Inciso E, ninguna esfera azul. Bien. Para esto, para poder responder esto, nosotros tenemos que dibujar el diagrama de árbol. Y fíjense que en este caso me está diciendo que vamos a ir extrayendo una muestra tamaño 3. ¿Qué significa? Que vamos a ir disminuyendo el total de esferas con cada
extracción. ¿Sí? Muy bien, nos vamos a ir a la otra pantalla que tengo por acá. Ahí podemos observar, tenemos la urna, ¿no es cierto? En la cual se menciona o se muestra 4 esferas que son azules, ¿sí? Y en este caso, 8 esferas que son rojas. Las vamos a ir contando. Acá creo que tenemos 12. Vamos a ir disminuyendo. Ahora sí. A ver, veremos. 2, 4, 6. No, nos falta una. Ahí está. 8. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos 8 esferas rojas y en total todas las esferas son 12. Muy bien. Empezamos entonces. Vamos a dibujar nuestro diagrama de árbol, para lo que voy a realizar la primera extracción. Tenemos 2 opciones nada más, pero es la primera extracción. Fíjense que en la primera extracción podríamos obtener una esfera azul o podríamos obtener una esfera roja. ¿Sí? Bien. Esta sería, pero nuestra primera extracción. La vamos a anotar por acá. Esta sería la primera extracción. ¿Correcto? Nos dice una extracción o en total 3 esferas, serían 3 extracciones. Y hemos obtenido una esfera azul nuevamente. Sacamos otra esfera y tenemos las mismas 2 opciones. ¿Sí? Podríamos obtener una esfera azul o podríamos obtener una esfera roja. ¿Sí? En el caso de que en la primera extracción hubiéramos obtenido una esfera roja, podríamos obtener ahora una azul o nuevamente una roja. Muy bien. Vamos a colocar entonces las esferas, todas las posibles opciones. Ahí está. Y esta sería nuestra segunda extracción. Segunda extracción. Muy bien. Por último, en la tercera extracción, si en la primera hemos obtenido un azul, en la segunda un azul, en la tercera puedo obtener nuevamente una azul o puedo obtener una roja, que en este caso sería la primera roja, ¿no es cierto? A ver, ahora sí. Bien, podemos obtener una azul o una roja. De la misma manera, si habríamos obtenido en la segunda extracción la roja, en la primera una azul, ahora en la tercera extracción podríamos obtener una azul o una roja, ¿correcto? Muy bien, colocamos entonces todas las opciones. Ahí están. Por otro lado, si en la primera extracción hubiéramos obtenido una esfera roja, en la segunda una azul, en la tercera extracción podríamos obtener nuevamente un azul o una roja. Colocamos ambas opciones. Ahí está. Y finalmente, si en la primera extracción hemos obtenido una esfera roja, en la segunda otra esfera roja, en la tercera extracción podríamos obtener la primera azul, ¿sí? O nuevamente una roja. Esto estaría conformando entonces la tercera extracción. Fíjense que tenemos que anotar todas las posibles opciones. Yo lo voy a anotar acá abajito para que no tengamos problema. Esta sería la tercera extracción. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo quiero anotar las probabilidades que están en cada una de estas ramas,
¿sí? Si quiero anotar acá las probabilidades de número de casos favorables sobre el número de casos totales, tenemos que tomar en cuenta que en este diagrama de árbol, en este ejercicio, es sin reposición, ¿sí? Lo voy a anotar acá, lo vamos a hacer incluso eh, letras más grandes. En este caso es sin reposición, ¿ya? ¿Por qué sin reposición? Cuando nosotros extraemos una esfera, ¿sí? De la urna, esta desaparece, ¿sí? Es la primera extracción. Digamos que hemos obtenido esta azul, está aquí. ¿Cuántas esferas te están quedando en la urna? Ha disminuido, ¿no es cierto? Ya no son las 12. Ahora son solamente 11. ¿Cuántas esferas azules nos han quedado? Nos han quedado 3. ¿Cuántas esferas rojas nos han quedado? Bueno, siguen siendo las 8, ¿verdad? Pero en el caso de que nosotros hayamos extraído esta esfera roja, ¿sí? ¿Cuántas esferas en total nos quedan en la urna? 11. Pero, ¿cuántas esferas rojas nos han quedado en la urna? ¿Sí? Solamente 7, ¿no es cierto? Porque aquí está la esfera roja que hemos obtenido. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que ir manteniendo la cuenta, o en realidad 3 cuentas en nuestra mente para poder ir anotando cada una de las probabilidades, ¿sí? Del árbol. Ahora bien, vamos a ir haciendo esto con calma. Necesito que todos me suenen atención, por favor, y todos vayan corroborando cada una de las probabilidades que vamos a obtener. ¿Ya? Bien, queremos obtener la primera esfera, que es una esfera azul. Nos fijamos en la urna. Aquí todavía no ha desaparecido nada, ¿no es cierto? Tenemos 12 esferas en total. Número de casos favorables para azul serían 4. Sobre el número de casos totales, 12. Entonces aquí tendríamos que anotar 4 de 12. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a, eh, vamos a ir a la siguiente y vamos a recordar, ¿sí? Ya. He obtenido la primera azul. ¿Cuál sería la probabilidad para en una segunda extracción? Recuerden que ya estamos disminuyendo en una. La probabilidad de obtener una segunda azul. Bien, del total ya sabemos que hemos disminuido una. Serían 11 nada más, ¿sí? Pero si he obtenido un azul, ¿cuántas azules me quedarían? Menos una, 3, ¿no es cierto? 3 de 11 en total. En este caso estaríamos haciendo desaparecer esta, ¿sí? Bien, ya he obtenido 2 azules, ¿correcto? Esta de acá desaparece. Y he obtenido 2 azules. ¿Cuál es la probabilidad para que en una tercera extracción aparezca una tercera azul? Fíjense, fácil, ¿no es cierto? Aquí ya hemos hecho desaparecer estas 2 que están acá. Serían 2 azules, ¿sí? De un total de 10, ¿no es cierto? Si nosotros contamos el total de esferas que nos ha quedado, serían 10. Entonces anotamos esta probabilidad, que sería 2 de 10. ¿Sí? Bien. Esto vamos a dejar como estaba. Ya tenemos esta primera rama del árbol. Ahora bien, lo tenemos que hacer mentalmente. Tenemos que lograr eso. Ya no voy a hacer desaparecer las esferas que están acá en la borda. Muy bien. Fíjense, cada rama del árbol, ¿sí? Desde el principio, desde acá, te voy a mostrar desde acá hasta el final. Esta sería una rama del árbol. Otra rama del árbol sería desde un principio acá, azul, azul y rojo. ¿Sí? Fíjense entonces, en este caso quiero llenar esta tercera parte de esta rama. Muy bien. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Me tengo que fijar, he sacado una esfera azul, he sacado otra esfera azul, ya van 2, ¿no es cierto? Y ahora quiero sacar una esfera roja. ¿Cuál es esa probabilidad? Muy bien. Anotamos entonces, en este caso, sería la primera azul
Vamos a anotar acá. La segunda azul. Y la tercera que queremos obtener es roja. ¿Sí? Si yo quiero anotar o si quiero determinar esta esfera roja, esta de acá, me fijo, la rama es la primera. Entonces, tengo 8 posibilidades, ¿sí? ¿De cuántas en total? Fíjense que ya hemos sacado 2 azules, entonces solamente nos quedarían 10. Muy bien, continuamos. Ahora bien, quiero llenar esta rama del árbol. Primero azul, después roja y al último azul. Les repito, primero azul, después roja y después nuevamente azul. Muy bien, en la primera extracción hemos obtenido un azul. Ahora estamos en la segunda. Para obtener la primera roja, fíjense, esta opción me dice primero has sacado azul, ahora vas a sacar rojo. Anotamos. Tendríamos entonces, para la primera roja serían 8D. Ya hemos sacado una esfera que da azul, entonces nos quedarían solamente 11. ¿Sí? Muy bien. Para esta otra rama, fíjense que ya he sacado un azul y una roja. Ahora quiero sacar un azul nuevamente. Entonces, si he sacado un azul, ¿cuántas me quedan? 3 nada más. De un total de, y he sacado 2 esferas, una azul y una roja. ¿Cuántas me quedan? 10. ¿Sí? Bien. Siguiente. Otra rama del árbol, de principio a fin. Azul, rojo y rojo. Quiero anotar esta pequeña y última parte. ¿Qué tenemos? Azul, rojo y rojo. Voy a sacar la segunda roja en esta rama. Muy bien. Número de casos favorables al evento serían 7 de, y he sacado 2 esferas de un total de 10. Y si se van dando cuenta, en la misma extracción los denominadores son iguales, por si acaso. Una manera de poder verificar que estemos haciendo bien. En esta última extracción los denominadores van a ser iguales, son todos 10. ¿Ya? Por si acaso. Bien, ya hemos terminado entonces esta parte del diagrama de árbol. Vamos a empezar desde cero con esta otra parte, ¿correcto? Bien, acá no hemos sacado nada todavía de la urna. Bien, comencemos con la siguiente rama, de principio a fin. Fíjense, quiero sacar una roja, después una azul y después otra azul. Muy bien, anotamos entonces la primera roja. Sí, no he sacado nada todavía. ¿Cuántas rojas en total tenemos? 8, de un total de esferas, 12. Muy bien, y hemos sacado una esfera roja. Ahora quiero sacar una esfera azul. Sería la primera azul de la rama, ¿verdad? Tenemos 4 opciones para el azul, de un total de, y hemos sacado una esfera, entonces nos quedarían 11. Muy bien, y para esta última, hemos sacado una roja, hemos sacado una azul, y ahora queremos sacar otra azul. Correcto. Entonces, si habríamos sacado un azul, era la anterior, solamente me quedarían 3 azules de un total de 10 esferas. ¿Sí? Ya hemos terminado de escribir todas las probabilidades de esa rama. La siguiente rama, de principio a fin. Una roja, una azul. Ahora vamos a obtener una roja. Muy bien. Anotamos entonces, tomando en cuenta estas probabilidades. Quiero obtener la segunda azul, ¿correcto? Entonces tendríamos que anotar 7 de, ya he sacado 2 esferas, entonces me quedan 10. ¿Sí? Siguiente. Hemos obtenido una esfera roja, ahora voy a obtener otra esfera roja y finalmente una azul. Muy bien, para esta parte hemos obtenido solamente una esfera roja. Quiero obtener una segunda esfera
roja. Ya habría sacado una, entonces me quedan 7. D, he sacado una nada más del total de 11. Muy bien. Y hemos sacado 2 esferas rojas. Quiero sacar ahora una esfera azul. Muy bien. Anotamos entonces, sería la primera azul, ¿correcto? La primera azul son 4 en total de, y hemos sacado 2 esferas de 10 entonces. Muy bien. Finalmente, la última rama sería una esfera roja, una segunda esfera roja y una tercera esfera roja. Correcto. Esta última parte sería entonces, anotamos la tercera roja y hemos sacado 2 rojas, nos quedarían simplemente 6 del total de, hemos sacado 2 esferas, entonces de 10. Y listo. Con esto entonces habríamos terminado de anotar todas las probabilidades de todas las ramas del árbol, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer un poquito más pequeño nuestro diagrama para poder llevar a el documento que tenemos. Perfecto. Ahí vamos a sacar una pequeña captura y vamos a llevar todo nuestro diagrama para resolver los incisos de nuestro ejercicio. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Bien. Vamos a pegar el gráfico. Hay que ser un poquito más pequeño y ahí podemos observar. Muy bien. Vamos a ir respondiendo entonces, ¿sí? Un momentito, vamos a borrar lo que hemos anotado. Ya está. Listo. Muy bien. En el primer inciso, entonces, nos dicen cuál es la probabilidad de obtener 3 esferas azules. Las 3 esferas azules, ¿dónde están? Podemos observar en la primera rama del árbol, ¿no es cierto? Por esta vez nada más voy a subrayar o voy a resaltar, ¿sí? Fíjense, me está pidiendo esta primera rama del árbol. Ahí está, esta de acá. Entonces tuviéramos que ver esta rama, ¿verdad? De principio a fin. Ya les había dicho, sacamos una esfera azul, una segunda esfera azul y una tercera esfera azul. ¿Sí? Ahí está. Es esta rama la que me está pidiendo. En ninguna otra rama del árbol tengo 3 esferas azules, ¿correcto? Bien. Vamos a dejar nada más con el punto que tenemos acá abajo. ¿Sí? Ahí está. Esta sería la que nos está pidiendo entonces. 3 esferas azules. Ahí está. Muy bien. Multiplicamos entonces. Misma rama, recuerden, multiplicamos las probabilidades, pasamos a otra rama, sumamos. En este caso solamente tenemos una rama posible. Vamos anotando entonces, las probabilidades son 4 de 12 multiplicado por 3 de 11 y finalmente multiplicado por 2 de 10. ¿Sí? Veremos si aquí tenemos los resultados. Me dice 1.82. Ya saben, por favor, siempre corroborando todos los resultados. Hacer un poquito más chiquita la imagen para ver el inciso B. Bien, en el inciso B me dice una esfera roja y 2 azules en ese orden. Una esfera roja y 2 azules en ese orden. A ver, esto yo lo voy a marcar con amarillo. Bien. Una esfera roja y 2 azules. Ahí está. Roja y 2 azules en ese orden. Buscamos entonces. La primera tiene que ser roja. Acá nada que ver toda esta área, ¿verdad? Aquí, en la segunda rama grande. Aquí tengo la primera roja. Una roja y 2 azules. Entonces, en este caso, una roja y 2 azules en ese orden está acá. Esta sería la rama del árbol, ¿verdad? Vamos a volver a marcar.
Ahí está. Esa es la rama del árbol que nos están pidiendo. Muy bien. Otra vez, solamente es una rama, por lo que voy a anotar todo en multiplicación. Tengo para empezar 8 de 12 multiplicado por 4 de 11 y multiplicado finalmente por 3 de 10. Muy bien, este resultado se los voy a dejar para ustedes. Bien. A continuación, tenemos en el inciso C, nos dice 2 rojas y una azul. ¿Ya? 2 rojas y una azul. No me está pidiendo ningún orden determinado, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Ya. No me pide ningún orden determinado, por lo que todas las opciones o todas las ramas del árbol que contengan una esfera roja, sí, por lo menos una esfera roja, en este caso, a ver, inciso C. Vamos a subrayar nuevamente, que sea ahora con verde. 2 rojas y una azul. No me está diciendo en qué orden 2 rojas y una azul. Veremos qué ramas del árbol tienen 2 rojas y una azul. Acá tengo una azul, acá 3 azules, no. 2 azules tampoco. 2 rojas necesito, fíjense. Acá tengo un azul y 2 rojas. Esta rama del árbol sí cumpliría, ¿verdad? Esta rama del árbol sí cumpliría. Bien. Aparte, ¿qué otra rama también cumple con 2 rojas y una azul? Acá tengo una roja, ¿sí? Otra roja y una azul, correcto. Esta rama también cumple. Una roja, otra roja y una azul. Bien, ¿tengo alguna otra rama más? Sí, fíjense, tengo acá una roja, una azul y nuevamente una roja. Entonces, fíjense que tengo 3 opciones en total. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, en la primera rama, de principio a fin, nuevamente, anotamos. Tengo 4 de 12 multiplicado por 8 de 11 y 7 de 10. Pasamos a otra rama, entonces sumamos. ¿Sí? Otra vez, de principio a fin. En esta rama es 8 de 12. Seguimos con 4 de 11. Y finalmente 7 de 10. Bien. Pasamos a otra rama, sumamos nuevamente. Fíjense. Siempre se cuentan las ramas de principio a fin. Esta sería esta rama que acabamos de hacer y la otra rama nuevamente de principio a fin. Sería 8 de 12, 7 de 11 y 4 de 10. Bien. 8 de 12, 7 de 11 y 4 de 10. Bien. Realizamos toda esta operación y vamos a obtener el resultado. Multiplicado por 100, por favor, siempre en porcentaje los resultados. Pasamos al siguiente inciso. Nos dice, por lo menos una esfera roja. Por lo menos una esfera roja. Muy bien, vamos a borrar acá todo lo que hemos anotado. Por lo menos una esfera roja, vemos en la primera rama no se podría, ¿no es cierto? Todas son azules. En la segunda rama tenemos una esfera, ya cumple. Pasamos a la tercera rama, tenemos una esfera roja, sí cumple. Cuarta rama, tenemos 2 esferas rojas, sí cumple, porque me dice por lo menos una. Entonces, una o más, ¿correcto? Pasamos a la siguiente, todas estas también van a cumplir. Eso quiere decir que si me está preguntando por las esferas rojas, tendría esta y esta. ¿Cuántas ramas son en total? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramas que cumplen, ¿sí? Entonces tuviera que multiplicar cada una de las ramas, ¿sí? Sumo
la siguiente rama, sumo la siguiente rama 7 veces. Pero si recordamos un poquito, podemos hacer uso de uno de los axiomas que hemos visto. ¿Cómo? Vamos a subir un poquito acá arriba. ¿Qué nos decía el axioma? Mientras lo vamos a colocar donde estaba. El axioma nos decía, es el axioma del complemento o llamado también probabilidad contraria al evento. Y vamos a hacer referencia justamente a esta parte que nos dice es la probabilidad contraria al evento. ¿Cómo es esa probabilidad contraria? Volveremos. Si nosotros estamos interesados en todas estas ramas, aquí están, la probabilidad contraria sería que no tenga ninguna esfera roja, ¿no es cierto? Porque me dice por lo menos una. Ah, entonces lo contrario es ninguna, ¿sí? Pero si recordamos también, en el inciso A, hemos obtenido justamente la probabilidad de obtener ninguna esfera roja, ¿verdad? Porque hemos obtenido las 3 azules. Ah, entonces de esta manera podría utilizar el axioma del complemento o de la probabilidad contraria para determinar, ¿sí? Y no estar sacando de esta manera que es mucho más morosa. Que nos tiene que salir exactamente lo mismo, obviamente nos va a salir lo mismo. Ustedes si quieren lo pueden comprobar. Pero si conocemos este axioma de la probabilidad contraria, nos facilitamos mucho el trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a determinar la probabilidad, en este caso, del evento contrario. Sería 100, que ya está en porcentaje, menos 1.82, ¿ya? Que es el resultado del inciso A. Vamos a determinar eso ahí nomás. Bien. Obtenemos entonces esta probabilidad con el uso del axioma de la probabilidad contraria. En vez de estar sacando de todas estas ramas, ya teníamos el resultado de esta primera rama y justamente era la probabilidad contraria. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, en el inciso E, nos dice que ninguna sea azul. Ninguna azul quiere decir que en las 3 extracciones no tengamos una esfera azul. Obviamente, sería que obtengamos las 3 esferas rojas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces estaría preguntándonos simplemente por esta última rama del árbol. De esa manera podríamos determinar, fíjense, es la misma rama, multiplicamos 8 por 12, 7 por 11 y 6 por 10. Muy bien. Obtenemos entonces esta probabilidad. 8 de 12, 7 de 11 y 6 de 10. Y obtenemos el resultado. Ya, muy bien. Les voy a mostrar acá el árbol completo y con todas las resoluciones para que ustedes lo puedan ver. No sé si quieren sacar incluso una captura, no hay ningún problema. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Con esto habríamos visto el diagrama de árbol. Este es el diagrama de árbol que es sin reposición, ¿sí? Cuando todas nuestras probabilidades son diferentes. Muy bien, hasta acá vamos a ver entonces el avance. Vamos a detener la grabación. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta, si todo está claro. ¿No hay dudas? Bien. La siguiente clase, por favor, vamos a ver un poquito de lo que es permutación, también combinatoria, y ya vamos a ver también la regla de la adición, ¿sí? Muy bien, correcto. Ya, entonces eso sería todo, chicos, por hoy. Por favor, vayamos abandonando la sesión.